Muchísimas gracias por seguirnos acompañando y bueno, nos da un gustazo recibir al maestro Andrés Cota Iriart. Él es biólogo, narrador, científico y autor. Vamos a platicar precisamente de las fieras interiores. Andrés, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, contento aquí de platicar con ustedes. Un gusto tenerte aquí, más que vamos a platicar de estas fieras interiores, pero Andrés, a ver, cuéntame un poquito, tú eres biólogo. ¿En qué momento te metes en esta parte de escribir? Digo, fuera de lo que sean estudios científicos, o ahorita nos platicarás de las fieras que podemos tener adentro. Sí, bueno, no, en realidad yo ante todo, pues siempre fui un niño lector desde la infancia. Me llevó tiempo darme cuenta que además de consumir letras, pues uno también podría participar en ello. Pero digamos que a partir como de los 27, 28 yo tuve este interés también literario, ¿no? Aunque el interés por la comunicación de la ciencia, pues siempre estuvo ahí. Creo que desde que estudiaba la carrera me queda claro que yo tal vez no iba a ser un científico de frontera, ¿no? De estar haciendo conocimiento de frontera, sino que me voy a dedicar un poco a compartir los hallazgos de diferentes campos, pues al resto de ámbitos de la sociedad, ¿no? Pero Saber, digo, en vez de mucho de una sola cosa, saber poquito de muchas, pues. no, y aparte veo, digo, en la parte de atrás de ti, los pósters que tienes, y bueno, habla de tu amor por la biología, la naturaleza y los animales. Claro, este es lo que yo llamo ahora mi ecosistema, porque desde hace unos años que tuve una hija, pues ya me he vuelto un biólogo más de interiores que de exteriores. Y también creo que pues, por eso es la volcada hacia los libros también, ¿no? Y con todas las experiencias que yo fui acumulando en los 20 años que sí fui un biólogo más de campo, y pues ahora se trata también de hacer con esos relatos y historias. Oye, platícanos de fieras interiores. Me llama la atención porque a lo mejor por título se me antoja como un tráiler muy intenso, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de lo que vamos a ver aquí, de qué trata. Por supuesto que hay momentos muy intensos en el libro y en nuestra relación con los entes que nos habitan. Mira, ahora que se está en estas fechas patrias que se celebra la independencia, este libro en realidad celebra la interdependencia, ¿no? Con todas estas criaturas y diferentes organismos microscópicos que nos llaman hogar, ¿no? Son literalmente miles de especies, entre bacterias, hongos, nemátodos, incluso arácnidos que viven en nuestro rostro, que mucha gente pues ignora o no les presta la mayor atención, pero lo que es cierto es que son parte pues indistinguible de nosotros y muy importante para nuestro día a día. Ahora, entre todo ese tropel de seres, vaya, que nos ven desde nuestros interiores como si fuéramos un ecosistema, pues también hay algunos que a veces llegan a causar enfermedad, ¿no? Algunos parásitos. Y entonces el libro entreteje pues distintos relatos personales, de historias personales, de historias familiares, pues algunas de enfermedad y otras al revés, porque también resulta que a veces la falta de parásitos también puede llevar a escenarios poco favorables. Entonces digamos que es un ensayo que busca abrir la complejidad de eso que generalmente llamamos parásito, pensando solo en la enfermedad, como algo mucho más complejo, ¿no? Y con grandes alcances. Oye, ¿qué no sabemos que vamos a poder con lo que estás diciendo? Porque normalmente, pues hablas ahorita de parásitos, hablas a lo mejor de muchos microorganismos, hablabas de estos arácnidos que nos habitan en el rostro. Y que desconocemos, ¿qué vamos a poder aprender y conocer a través del libro? Bueno, yo quisiera pensar que este libro y otros que yo he escrito, si acaso buscan algo es ampliar un poco las perspectivas, ¿no? Insisto, complejizar un poquito varias cuestiones que hacen que el mundo humano pues sea mucho más amplio. A veces tenemos una idea un poco disparatada de que estamos aparte de la naturaleza, que somos seres superiores, que estamos demarcados. Y la verdad es que somos pues no solo parte de naturaleza, sino que somos naturaleza. Y como seres vivos, pues estamos abiertos a los mismos procesos y a merced de los mismos procesos naturales que el resto. Entonces, a mí es lo que me gusta intentar, digo,
Creo que los libros que escribo procuran tener sobre todo una motivación literaria, o sea, se trata de sobre todo hacer un buen libro, algo que sea entretenido de leer, entretenido no solo como divertido, a veces hay mucho humor y es divertido, pero entretenido es también aprender, yo creo, ¿no? Entretenido también es cuando te concentra algo, cuando te abre un nuevo campo de entendimiento. Entonces, esa es la búsqueda, digamos, ulterior, ¿no? Producir un buen libro, producir buena literatura. Y ya como segunda misión, pues se trata un poco de ir rompiendo este artificio del antropocentrismo, ¿no? Y contar las historias del resto de organismos, en este caso, aquellos que nos habitan. No, y que además yo solo agregaría que somos el ser vivo que más tiempo depende de sus padres. Hace algunos programas platicamos y dependíamos de esto, que algunos ya con 53 años siguen dependiendo, pero bueno, esa es otra historia. Pero digo, nada más lo agregué como breviario cultural. ¿En qué momento inicias con estas historias y cómo se van desarrollando? Decías que son vivencias de parientes, conocidos, historias que has tenido tú a través de la vida, y cómo se va sacando esta parte científica y al mismo tiempo una narración de algo que sucedió realmente. Sí, bueno, como algunas de las historias que van apuntalando este relato sí tienen que ver con la enfermedad. Fíjate que la enfermedad, así como cualquier saga de un tropiezo humano, conlleva ya de suyo un poco de una tensión narrativa, ¿no? De una tensión dramática. Hay por ahí una frase que dice: las malas decisiones hacen buenas historias. Y es porque aquí, como en la falla, hay oportunidad de revelación. Sobre todo si fue una enfermedad que llegó a un buen término con un tratamiento correcto. Bueno, ya con el tiempo lo puedes ver con humor, ¿no? Obviamente, mientras vives las cosas, la situación no tiene nada de romántico. Tener un parásito, un gusano del sushi, ¿no? Caminando por tus adentros. Pero ya visto hacia el pasado, esa es la ventaja que da el artificio de la literatura, pues le puedes poner la pátina emocional que desees. Entonces yo parto de eso, yo parto de experiencias propias, de experiencias también de familia, y bueno, ya luego como también del relato naturalista o un poco más afín a la divulgación de la ciencia, un poco para tejer esta interrelación con los entes que nos habitan, y que además es un proceso pues natural y evolutivo. Ahora que mencionabas que somos quizá el mamífero que más tiempo pasa con sus padres, lo cual estoy de acuerdo, hay que pensar esto: la leche materna, o sea, el producto quizá más íntimo que tenemos los mamíferos para con nuestra progenie, que es la leche que alimenta a la cría. Curiosamente, o no curiosamente, más bien, eso es lo que deberíamos pensar como la norma, pero nos sorprende, que está un poco diseñada para alimentar bacterias, no para alimentar a la cría en sí. Es un compuesto, digamos, complejo, pero sobre todo polisacáridos que están destinados a alimentar a las bacterias que viven en el tracto digestivo de la cría, o sea, su microbiota. Y eso pues a mí me parece ya revelador, ¿no? Cuando empiezas a pensarlo así, empiezas a tener que... Yo a veces digo que cuando te fijas en lo diminuto, ¿no? En estas capas que nos constituyen, te obliga a hacer una noción mucho más amplia, pues, de los seres vivos en general, ¿no? Y de los humanos en particular. Te obliga a acomodarte en el árbol de la vida una vez más. Oye, Andrés, de estos cientos de miles de animales con los que convivimos interiormente, ¿cómo seleccionar cuáles? Los más famosos, los más dañinos, los más benéficos. ¿Cómo seleccionar? Porque digo, son muchísimos, tendrías que escribir 4 Biblias para poder aventarlo. ¿Cómo seleccionaste lo que iba a participar? Es buena pregunta, es correcto. Gran parte, pues, de hacer libros o cualquier obra creativa conlleva en ponerle un coto, ¿verdad? O sea, ponerle algún tipo de límite, decir cuál sí, cuál no. Tienes toda la razón. Pues yo parto, sobre todo en este caso, pues de aquellos con los que yo he tenido algún tipo de experiencia de primera fuente, ¿no? Sea a nivel físico o fisiológico, o sea a nivel cognitivo, de haber aprendido de alguna especie en particular o algún comportamiento que me haya sorprendido. Creo que a través de compartir la sorpresa o el asombro, vaya, es que se abre mucho la curiosidad. Entonces ahí como que se entretejen ambas, y además tiene un poco la estructura del libro, un poco
como una novela de iniciación, ¿no? Y eso quiere decir que va siguiendo un poco una cronología de acercamiento a los parásitos, en este caso, y así pues puedes ir decidiendo un poquito cuál sí, cuál no, pues con cuál me topé a los 20 años, con cuál otro me di cuenta de que era niño. Yo he coleccionado estas historias de parásitos, la verdad, pues casi que desde que era niño. La primera vez que yo escuché de la microbiota, fíjate, fue cuando tenía 11 años, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo ya, y fue básicamente porque mi papá y mi mamá son científicos ambos, y entonces me contaban cosas como cualquiera le habla a sus hijos de sus temas, pues ellos me hablaban de la microbiota y del genoma humano y de las células beta desde temprana edad, y pues eso, de alguna manera, mal que bien, me fue marcando unos intereses. Así que yo ya contaba con bastantes ensayos de parásitos ya publicados, incluso en diferentes medios, y así fui seleccionando, bueno, qué funciona, qué creo que va abriendo un poco este mundo para el público que nos ha acercado, y ya que le abres ese mundo, con qué lo sorprendes, y luego con qué lo vuelves a sorprender, porque la realidad es que cuando prestas atención a la escala microscópica de la vida, pues todas nuestras preconcepciones se ponen de cabeza, o sea, son dignas, parecen como trastocar la fantasía, vaya, o a veces superarla, ¿no? En este caso, la realidad supera la ficción sin lugar a dudas, y son estas historias, ¿no?, las que yo voy buscando, sobre todo los parásitos, por ejemplo, que controlan la mente de sus hospederos y cambian su comportamiento, que eso a mí me parece, pues, cabeza, vaya. No, pues está súper interesante. Andrés, ¿cuáles son tus redes sociales? Digo, fuera de que nos vamos a ir por las fieras interiores, ¿dónde podemos ver qué estás publicando y qué estás haciendo y todo eso? Claro, yo tengo, bueno, ahora uso sobre todo Instagram, estoy como La Fiera, @lafiera, y tengo la Sociedad de Científicos Anónimos, que está como @científicos anónimos. En realidad en cualquier red social, en vertientes de esos nombres, pero sobre todo uso Instagram, así que por ahí. Y mi página web, donde pueden encontrar otros textos míos y los podcasts que hago y así, es cotabestiario.com, www.cotabestiario.com. Soy un ser de esos que ya estamos en otra faceta de la vida, que todavía usamos páginas web, pero bueno, ahí convergen muchos de los materiales. Y el podcast se llama Masaje Cerebral, y está en cualquier plataforma de audio y pronto también en YouTube, porque ahora los podcasts tienen que ser en video, entonces hay que adaptarse a los cambios culturales, ¿verdad? Que va a ser un... Ahí estaremos muy al pendiente, Andrés. Te agradezco mucho la charla. Bueno, gracias a ustedes y pues seguirá la conversación. Cuando vengas para acá, súper bienvenido en el estudio, ¿ok? Órale. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, ahí está Fieras Interiores para que usted lo busque y disfrute de una buena lectura. Dicho lo anterior, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos. No se vayan.